Bueno, vamos a comenzar con la parte más interesante para mí, una de las más bonitas y que es necesario recordar, la anatomía del estómago. Es importante mencionarles que en este caso vamos a hablarles de una anatomía básica que tenemos que manejar. Bien, como definición, el estómago, la definición que van a encontrar en la mayoría de los libros, en este caso el famoso Moore, es la porción expandida del tubo digestivo y que se encuentra localizada entre el esófago, no sé si vean mi cursor, espero que sí se esté viendo, entre el esófago y el duodeno, la porción inicial del intestino delgado. Y obviamente tiene una forma de J. Sí se ve tu cursor, Ale. Sigue Okay. nomás. Estoy intentando cambiarlo. Destrabó. Cámbiate. ¿Sabes qué? Creo que es Ya. por lo que está el cursor. Sí, pero ya, a ver, ya. Sobre las funciones de estómago, pues sabemos que funciona para almacenar la comida, desde 2 a 3 litros de comida, permite la digestión enzimática y permite la formación del quimo al momento de mezclar la comida con el ácido clorhídrico y el moco que se produce en la mucosa gástrica. Así también otra de sus funciones es el vaciamiento gástrico para permitir el paso de la comida que se encuentra en el estómago hacia el duodeno y que ahí se lleve a cabo la parte de la absorción. Bien, este es un tema que a muchos no les gusta, hablar sobre la situación anatómica del estómago, es decir, la zona específica en el cuerpo humano en la que se localiza. Se localiza en lo que se denomina el espacio subfrénico izquierdo, básicamente es decir, debajo del diafragma del lado izquierdo. Superior y anteriormente tenemos al diafragma, aquí, y al hígado, se observa. Obviamente también la pared abdominal, que en este caso pues la quitan en la imagen, ¿no? Y en la parte inferior y más posterior tendríamos al colon transverso, que en este caso también lo removieron para que no estorben la imagen, la bolsa omental, que sería esta parte del omento mayor y el omento menor, y ya pues básicamente forma la pared posterior del estómago, y obviamente también acá atrás encontraríamos al páncreas. Debemos recordar que esta forma y la posición del estómago van a cambiar en todas las personas, todos somos únicos, diferentes, y pues no vamos a pesar de que esta sea la posición anatómica normal del estómago, varía entre personas, e incluso en el mismo individuo, conforme los movimientos del diafragma al momento de respirar o durante la comida, dependiendo del contenido gástrico. En posición supina se localiza en el cuadrante superior derecho, en el cuadrante superior izquierdo, en el epigastrio, puede abarcar hasta la zona umbilical, en flanco izquierdo y el hipocondrio. Y cuando estamos en bipedestación, se mueve un poco más hacia abajo gracias a la gravedad. Sabemos, o lo que debemos también que recordar es que sus medios de fijación principales no son los omentos o los epiplones, antiguamente llamados así, ya que estos son muy flexibles. Más bien su fijación depende de su unión con el esófago, que sabemos que llega por este lado, aquí está el esófago abdominal. Este esófago se encuentra unido muy estrechamente al diafragma, ¿vale? Y también en su parte más posterior, en el fondo del estómago, el estómago se encuentra muy adherido al diafragma. El lecho gástrico es el sitio sobre el cual descansa el estómago cuando estamos en decúbito supino, ¿va? Y pues básicamente está compuesto de superior e inferior por la cúpula diafragmática izquierda, el vaso, el riñón izquierdo, la arteria esplénica, el páncreas, que estaría por aquí, el colon transverso, que está acá abajito, y el mesocolon, que está cubriendo al colon transverso.
Vamos a ver las porciones del estómago. En general, me voy a esta imagen para mencionárselas. Igual en la diapositiva anterior las describo un poco más y ustedes tendrán acceso a estas diapositivas. Tenemos la unión con el esófago abdominal. Tenemos... No sé quién tiene prendido su micrófono. Ruth Limache, por favor, puedes apagar tu micrófono. Ya está, gracias. Ok. Tenemos el cardias, que rodea el orificio del cardias y está localizado a nivel de T11 cuando estamos en posición supina. Ahí. Tenemos el fondo, que se encuentra en este lado. Es esta parte como más abombadita y superior del estómago. Es una parte dilatada que está en contacto estrecho con la cúpula diafragmática izquierda. Se separa del esófago abdominal por medio de la incisura del cardias, que estaría como por aquí. Y este sitio del fondo se va a dilatar en presencia de gas, de líquido o de alimentos. ¿Vale? Sobre el cuerpo del estómago, que es la parte que está en color verde, es la porción principal, la porción más ancha del estómago. Aquí. No sé quién dibujó, pero bueno. Está localizado entre el fondo y el antro pilórico, o la zona del píloro. Y ya como tal la porción pilórica, que sería esta parte tanto en rojo como en amarillo, está compuesta por el antro y está compuesta por el conducto. El antro es el sitio más ensanchado de la porción pilórica y el conducto está presidido por el antro y es como la porción más estrecha de esta región. Aquí. El píloro es una región que funciona como un esfínter en esta zona pilórica y está formado por una capa circular de músculo liso engrosado. La función del píloro, que veremos más adelante durante la parte de fisiología, es controlar el vaciamiento gástrico para que no sea ni muy lento ni muy rápido y permite el paso de la comida hacia el duodeno. Cuando la presión intragástrica supera a la presión de este esfínter pilórico, se permite un vaciado intermitente del estómago al duodeno. ¿Vale? Y el píloro de manera normal va a tener un tono basal, excepto cuando sea momento de expulsar al quimo. Porque en este caso va a aumentar un poco más el tono para favorecer el peristaltismo gástrico que impulsa al quimo desde esta zona hacia el duodeno. ¿Va? Sobre las curvaturas, igual les voy a poner aquí una imagen. Tenemos la curvatura menor y la curvatura mayor. Si se dan cuenta, la curvatura no llega hasta la parte de arriba ni a la parte de abajo, tiene ciertos límites. La menor es un borde cóncavo, es el borde cortito del estómago y representa el sitio de unión entre el cuerpo y la porción del píloro. En este sitio de unión del cuerpo y la zona pilórica se denomina, por los libros de anatomía y demás, como incisura angular, y es el sitio donde se inserta el aumento menor. En tanto a la curvatura mayor, inicia en la incisura del cardias o la escotadura del cardias, que hemos dicho que separa el fondo del cardias, y se localiza se localiza en toda esta zona hasta llegar a la zona del píloro y básicamente en la incisura del cardias es donde se va a insertar el aumento mayor. Entonces aquí se inserta el mayor y aquí se inserta el aumento menor. En el interior del estómago, esto es importante reconocerlo porque si conocemos la zona interna del estómago podremos reconocer y entender la fisiología del mismo. La mucosa es marrón o rojiza. Al contraerse, se van a formar ciertos pliegues gástricos longitudinales que se marcan sobre todo en la porción pilórica y en la porción de la curvatura mayor. Durante la deglución se va a formar como un canal, imaginen un canal aquí, entre los pliegues, más hacia la curvatura menor,
y esto va a permitir dirigir la comida hacia la porción superior del duodeno. Y cuando el estómago está lleno o completamente dilatado después de comer, estos pliegues se pierden y el estómago se ve completamente liso. Sobre irrigación y drenaje venoso, seguramente quienes ya hayan revisado este tema en sus universidades habrán visto que hay un montón de arterias de venas involucradas. Sin embargo, como en este caso es una plática más básica, son datos que debemos de conocer de memoria, entonces no nos vamos a meter tanto, simplemente con que reconozcamos que el estómago es irrigado por el tronco celíaco, por las arterias gástricas derecha e izquierda, y las arterias gastromentales también derecha e izquierda, ¿vale? Y sobre las venas, como todas las venas del cuerpo, suelen ser paralelas a las arterias y es drenado por las venas gástricas y las venas gástricas cortas, así como las venas gastromentales. Van en conjunto con las arterias. Las arterias gástricas cortas y la arteria gástrica posterior van a irrigar al fondo y a la parte superior del cuerpo, ¿vale? Las venas gástricas es importante saber que van a drenar en la vena porta hepática. Siempre van a llegar a la vena porta hepática, mientras que, por ejemplo, las venas gástricas cortas si las venas gástricas cortas y las gastromentales van a llegar a la vena esplénica, se va a unir a la vena mesentérica superior y de ahí forman la porta. Pero el destino final es la vena porta hepática. Sobre la inervación, aquí lo más importante, lo que a mí me parece más importante es comprender que el estómago va a funcionar siempre en momentos en los que el cuerpo se encuentra tranquilo y relajado, ¿vale? Por lo que va a ser mediado por el sistema nervioso parasimpático. Este está formado por los troncos vagales y los ramos pasan por el hiato esofágico para llegar directamente al estómago y poderlo inervar. Y la parte simpática son segmentos que provienen de la médula espinal a nivel de T6 y T9, pasando por el plexo celíaco formando el nervio esplénico mayor. Sobre la linfa y el drenaje linfático como tal, se sabe que la linfa de los 2/3 superiores del estómago drenan en los nódulos gástricos, los del fundus y la parte superior del cuerpo van a drenar en los nódulos pancreatoesplénicos, y lo de los 2/3 del tercio inferior, de la parte más inferior, van a drenar en los nódulos pilóricos, ¿vale? Y pues sobre el sistema nervioso en el estómago sabemos que se forma el plexo entérico. Este va a estar en todo el tubo digestivo y va a formarse a partir de dos plexos diferentes. El plexo de Auerbach, que es externo, y es el encargado de los movimientos peristálticos y del paso de la comida a través del tubo digestivo, y el plexo de Meissner, que es interno en la zona de la submucosa y se encarga de mediar más bien señales locales como la secreción, la absorción, la contracción, pero de sitios específicos de donde se encuentre a lo largo del tubo digestivo. Y ya, seguiría histología. Ya, chicos, bueno, yo voy a continuar con lo que es histología. Así vamos a hablar prácticamente de lo que es histología del estómago. Ale, por favor, ¿me lo cambias? Gracias. Bueno, aquí vemos un pequeño esquema de lo que es toda la histología del estómago, que en sí se divide en 4 capas, lo que es la mucosa, la submucosa, la vascular y la serosa. Pero dentro de esto, en la mucosa se subdivide en otras 3, que ahorita vamos a ver más adelante. Y aquí vemos un pequeño resumen donde están igual los tipos de células, que en sí son 6. Y lo que aquí vemos es la fobiola gástrica, que es como una hendidura. Siguiente. Antes de hacer eso, una de las funciones del estómago, como ya dijo Ale, es que forma el quimo y el estómago, cuando está vacío, puede abarcar o puede llenarse de 50 ml en promedio, pero cuando se extiende a lo máximo, cuando comes mucho, es 1500.
Y lo que mantiene la presión, o sea, intraluminal, o sea, lo que no lo mantiene así en algo fisiológicamente estable es la grelina. Ahora sí entramos en las cuatro capas que les dije en la segunda imagen, que igual aquí están: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. Ya no Por favor, apaguen sus Apaguen micrófonos. su micrófono, por favor. Ya, en la mucosa tiene tres epitelios. Lo que es uno el epitelio, que es el epitelio cilíndrico secretor, y este secreta un moco. Este moco es un moco visible y este moco es el que protege al estómago de que se autorrigiera. En este epitelio cilíndrico también va a haber lo que son las criptas o las fobiolas gástricas que vimos en la imagen anterior. En estas criptosofobiolas, en la parte inferior, o sea, en su base, en el fondo de estas fobiolas, están lo que son las células regenerativas, son las células madre que son las que van a regenerar el estómago. Y también ahí desembocan varias glándulas gástricas. Ahora, la segunda parte de la mucosa es lo que es la lámina propia. Esa lámina es muy gruesa. No sé si han visto en la anterior imagen, ocupa casi todo. Cuando ves microscópicamente es lo que más ocupa el espacio. Y está repleta de glándulas tubulares simples. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en la sección de glándulas. Y en la mucosa también hay una muscular de la mucosa que tiene casi las mismas características que la muscular externa, o sea, tiene las mismas tres capas. Ahora, en la submucosa no tiene glándulas, eh, y es vascular, linfática, y riega y drena lo que es la lámina propia. Esta se encarga de irrigar y drenar lo que es precisamente la mucosa. Ahora, en la muscular externa, tiene tres capas que son de músculo liso. La primera es la oblicuo interna, la circular media, la longitudinal externa. Aquí está el plexo mientérico. El plexo mientérico se encuentra prácticamente en el medio entre la circular media y la longitudinal externa, no entre la obliqua interna. Eso es algo que deben saber. Para la serosa es un tejido conjuntivo delgado, laxo y submucoso con epitelio escamoso simple, liso y húmedo, que no tiene tanta importancia. Siguiente. Esto, o esto. Vamos a entrar a lo que son las glándulas. En estas glándulas, las glándulas del estómago que hemos dicho que está en la lámina propia, o sea que es parte de la mucosa. En estas glándulas son tres tipos de glándulas según la región del estómago, según lo que habíamos visto en la anatomía. Hay unas que son las glándulas cardíacas, luego están las fúnticas, que son las más numerosas, y las pilóricas. Las glándulas cardíacas son pequeñitas y tienen células mucosas y muy pocas parietales. Ahora, en las glándulas pilóricas tienen dirección en espiral, que eso sí hay que saber porque las demás son en dirección longitudinal, y tienen la célula S y la célula G. Ahora aquí vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, en la célula S, eso sí no está anotado ahí, las células S son las que producen eh, la somatostatina, que es la que inhibe la secreción de la somatotropina. O sea, son células neuroendocrinas. Y la célula G es la que produce la gastrina, que estimula la liberación del ácido clorhídrico y la histamina. Ahí metiendo un poco con fisiología. Ahora, en cuanto a las fúnticas, estas son más largas, como han visto en imágenes, son las más largas, entonces tiene tres partes, estas glándulas. Tienen lo que es el istmo, el cuello y la base. En el istmo es lo que es la base, es la parte más superficial, y tiene las células epiteliales superficiales, que son de forma cilíndrica. Luego también están las células parietales u oxíntecas, y las DNS son las células neuroendocrinas, que les he dicho que entre estas también estaría la célula S y la célula G. Ahora en el cuello, esta es la parte media de estas glándulas. Y estas tienen tres tipos de células, casi igual que las anteriores, que son las células epiteliales, solamente que aquí las células epiteliales son llamadas también células de Bentley. También tienen las neuroendocrinas y las células parietales. Las bases, en la base son las células parietales y las células principales. Siguiente. Ya, en cuanto a las células, son
6 tipos de células. Las primeras son las epiteliales superficiales, las cuales secretan moco, pero este moco es distinto al anterior moco que hemos hablado. Las mucosas son cilíndricas y estas tienen microvillosidades y secretan el moco que lubrica el contenido gástrico. Las regenerativas o primordiales, que estas han dicho que están en la base de las fibrolas gástricas, son células madres cilíndricas con abundantes ribosomas y reemplazan a lo que son las células endocrinas y mucosas. Cada 5 o 7 días se regenera lo que es las células del estómago. Ahora, las parietales o oxínticas son redondas o piramidales y tienen abundantes mitocondrias. Tienen un pH de 0.8 y producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle. O sea que si esto no está, nos va a dar lo que es la anemia. Las células también, las células número 5 son las principales ocinógenos, que son las que elaboran el pepsinógeno, renina y lipasa. Y las células, aquí están las PENS o neuroendócrinas, que secretan serotonina y endorfina. Siguiente. Bien, pues continuamos con fisiología básica del estómago. Ya ahora que reconocemos la estructura anatómica normal del estómago, es importante saber cómo es que este funciona. Bien, las funciones motoras del estómago las tenemos aquí en este esquema. La primera es el almacenamiento, la segunda es la mezcla con las secreciones para la formación del quimo y la tercera es el vaciamiento lento. En tanto al almacenamiento, los alimentos van a estar formando al momento de pasar hacia el estómago círculos concéntricos, de manera que la comida que es como de más reciente ingestión se va a localizar más cercana a la apertura esofágica, es decir, más superiormente. Y la comida que lleva más tiempo en el estómago se dirige hacia la pared gástrica y más hacia la zona caudal. El estómago se va a distender permitiendo almacenar hasta 1.5 litros de alimento. Pero aquí es importante una cosa, ¿cómo logramos que el estómago se distienda a tanta capacidad para lograr almacenar tanta comida? Bien, cuando el estómago reconoce que se le introduce alimento, se crea un reflejo vagovagal. Este reflejo se encarga de llevar los estímulos hacia el tronco encefálico y estos estímulos regresan hacia el estómago. De esta manera se permite que la pared muscular del estómago se relaje y permita este reflejo de acomodación. Es decir, logramos que la pared gástrica se relaje sin incrementar la presión intragástrica normal. De esta manera, el estómago es capaz de acomodarse a las grandes cantidades de alimento. Puede soportar desde 0.8 hasta 1.5 litros, manteniendo una presión baja. Y de hecho, en otros libros menciona que puede aguantar hasta 2 a 3 litros. Sobre la mezcla con las secreciones, sabemos que el estómago no solamente va a sintetizar y a liberar ácido clorhídrico, se liberan muchas más cosas, como ya lo mencionó mi compañera. En general, la pared gástrica va a presentar distintas glándulas cuyas funciones y secreciones van a ser diferentes de acuerdo a la función de cada una, pero que su principal función es contactar con el alimento y formar el quimo. Desde la zona superior se inician ondas de contracción peristáltica que van a ser ondas de mezcla que permitan generar este quimo y pues básicamente lo va a hacer a un ritmo basal de 15 a 20 ondas por segundo. El estómago está diseñado para que la comida vaya desde superior hasta inferiormente por medio de estas ondas peristálticas, formando anillos peristálticos que permitan dirigir la comida hacia el duodeno. Toda la pared muscular del estómago tiene glándulas y todo el alimento va a ser mezclado hacia una dirección más caudal, pero solo unos mililitros van a ir pasando por medio del píloro hacia el duodeno, pues el orificio pilórico es muy pequeño, además de que tiene un tono basal. Esto va a evitar que de manera rápida y como de golpe pase toda la comida hacia el duodeno, porque eso tampoco sería lo adecuado. ¿Para qué queremos que el vaciamiento sea lento hacia el duodeno? Para darle también tiempo al duodeno de llevar a cabo la absorción de los nutrientes necesarios para la función del organismo.
Además de las contracciones que se dan ante la presencia de alimentos y que se denominan estas contracciones peristálticas de mezcla, ante un estómago vacío o periodos muy largos de ayuno, se generan unas llamadas contracciones de hambre que seguramente todos han sentido en el hospital y que se inician en el cuerpo gástrico e incluso pueden llegar a fusionarse generando una sola onda que va a generar tetania en el estómago. Estas ondas de hambre generan dolor y son muy molestas para nosotros. Suelen iniciar de 12 a 24 horas tras la última ingesta de alimentos, pero esto depende de la persona. En tanto al vaciamiento lento, como ya les había mencionado, es necesario que sea lento para permitir que el duodeno y en general el intestino delgado pueda ir absorbiendo poco a poco los nutrientes. La bomba pilórica es un concepto que tenemos que reconocer, y es que las contracciones gástricas aumentan de intensidad desde la región media del cuerpo, propagándose caudalmente, para permitir vencer el tono del esfínter pilórico y que la comida logre pasar hacia el duodeno. La regulación del vaciamiento, les hice esta tabla que nos habla sobre los factores que estimulan el vaciamiento y los factores que inhiben al vaciamiento gástrico. En tanto aquellos que le estimulan, está el aumento del volumen alimentario en el estómago, es decir, mientras más lleno esté el estómago, más se va a estimular el vaciamiento y el paso de la comida hacia el duodeno. Esto, como ya les mencioné, sin elevar significativamente la presión. El estómago es capaz de acomodarse a grandes cantidades de alimento sin aumentar la presión gástrica. La secreción de gastrina estimula la bomba pilórica, que fueron las contracciones a nivel del píloro para lograr vencer el tono basal del mismo y que pase al duodeno. La distensión de la pared gástrica, mientras más volumen le llega, estimula la liberación de gastrina desde el antro gástrico. Y esta gastrina no solamente permite la estimulación de la bomba pilórica, sino que también tiene un efecto para liberar ácido clorhídrico por las glándulas gástricas o las glándulas oxínticas. ¿Vale? Y esto va a permitir que llevemos a cabo la digestión de los alimentos que aumentaron el volumen gástrico. En tanto a la inhibición, sabemos que un volumen duodenal excesivo, es decir, que le esté llegando demasiado quimo al duodeno, va a inhibir el vaciamiento gástrico. El duodeno se da cuenta de que está demasiado lleno y le pide al estómago que deje de enviarle tanta comida, de una manera como muy casual, digamos, ¿no? Esto es llevado a cabo por medio del sistema entérico gastrointestinal, los nervios prevertebrales que son inhibitorios y el nervio vago que lleva estas señales inhibitorias hacia el tallo encefálico. Además de este volumen duodenal excesivo que nos genera distensión duodenal, en caso de que el duodeno entre en contacto con ácido gástrico, se sabe que esto va a irritar a la mucosa duodenal, y esto mismo va a inhibir el vaciamiento gástrico para que le deje de llegar comida. Productos de degradación de las proteínas y de las grasas que entran en contacto con la mucosa duodenal también inhiben el vaciamiento gástrico. De igual manera, líquidos hipotónicos y algunas hormonas. Las hormonas que se liberan aquí y que inhiben el vaciamiento gástrico se liberan o son estimuladas cuando las grasas son digeridas. Un ejemplo de esto es la colecistocinina, en respuesta a grasas provenientes del quimo o de sustancias muy ácidas, por ejemplo, que en el quimo entre en contacto el ácido clorhídrico. De esta manera, la colecistocinina lo que hace es bloquear a la gastrina y con este mismo bloquea el vaciamiento gástrico. Algunas otras hormonas que lo bloquean serían la secretina, en respuesta de ácido clorhídrico también en el duodeno, y el péptido inhibidor gástrico, que se sintetiza en respuesta a grasas o a carbohidratos provenientes del quimo y permite la estimulación del páncreas para que libere insulina. Entonces, no hay que verlo como sistemas completamente apartados, sino más bien como sistemas correlacionados entre sí. Bien, sobre las secreciones gástricas, Eliana ya les habló sobre las glándulas y su histología, yo les hablaré más sobre la función de cada una. Las glándulas oxínticas o gástricas van a secretar no solamente ácido clorhídrico, a pesar de que se les conoce por eso, sino que también van a secretar pepsinógeno, factor intrínseco y moco.
¿Cómo logran hacer esto? Porque las glándulas gástricas están conformadas por distintas células. En general son 3 tipos de células. Las células mucosas del cuello, aquí estarían las células mucosas, estas se encargan de liberar moco. Las células pépticas, que se encargan de secretar pepsinógeno. Este pepsinógeno es necesario para la digestión de proteínas. Y las células parietales o oxínticas, que le dan el nombre a la glándula y que se encargan de liberar ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿vale? En tanto a las glándulas pilóricas, no le encontré una imagen de su histología, sin embargo es importante saber, pues por su nombre se encuentran en la región pilórica y se encargan sobre todo de la mayor producción de moco para la protección de la mucosa gástrica y de la producción de gastrina. Sobre la producción de ácido clorhídrico. Bien, sabemos que las células parietales u oxínticas, parte de las glándulas oxínticas, secretan una solución de alrededor de 160 milimoles sobre litro de ácido clorhídrico. Si tomamos en cuenta el ácido clorhídrico solo, tiene un pH de alrededor de 0.8. Sin embargo, cuando se mezcla con el moco, el pepsinógeno y demás secreciones, alcanza un pH de hasta 2 o 3. Aún así, el pH gástrico es sumamente ácido. La principal fuerza impulsora que nos permite generar ácido clorhídrico es la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿De acuerdo? Esta permite que el agua que estaba aquí en la célula parietal y que se ha disociado en hidroxilo y en hidrógeno, logre que el hidrógeno se intercambie por potasio. La salida de hidrógeno al exterior permite que se acumule acá adentro el hidroxilo, formando finalmente bicarbonato en esta zona. ¿De dónde sale el bicarbonato? De la llegada de dióxido de carbono desde el líquido extracelular hacia la célula parietal o de la misma célula parietal por medio del metabolismo celular. Si viene desde fuera, llegaría desde lo que es la sangre. Una reacción catabolizada por la anhidrasa carbónica es lo que permite que al final este CO2 se una al hidroxilo y forme el bicarbonato, ¿vale? El bicarbonato finalmente se intercambia con cloro, el bicarbonato sale de la célula, el cloro entra a la célula y finalmente aquí adentro va a haber una solución concentrada en ácido clorhídrico, ¿vale? Y aquí dentro es donde se forma el ácido clorhídrico para después ser liberado. Una vez que se libera el ácido clorhídrico, se va a encontrar con el pepsinógeno y va a permitir que el pepsinógeno se active formando una enzima denominada pepsina. Esta enzima es proteolítica y funciona en la digestión proteica, ¿vale? Lo que no mencioné anteriormente sobre el factor intrínseco es que permite la absorción en el ileón de la vitamina B12. Esta vitamina es necesaria para la maduración eritrocitaria y como ya había mencionado mi compañera, si no funciona el factor intrínseco o si hay destrucción de las células que forman al factor intrínseco, las células parietales, se generaría anemia. Sobre la regulación de la secreción gástrica, igual hay una tabla sobre estimulación e inhibición. La estimulación de la secreción gástrica se secreta ácido clorhídrico gracias a la gastrina proveniente de las células G que se encuentran en las glándulas pilóricas. Esto es de forma indirecta. ¿A qué me refiero con forma indirecta? Cuando nosotros vamos a consumir carne o alimentos que son muy ricos en proteínas, estos van a llegar al antro gástrico y de esta manera estimulan a las células G para la liberación de gastrina. Sin embargo, no se libera nada más así, sino que se estimulan a unas células denominadas células parecidas a las enterocromafines para que estas células liberen histamina. Y la histamina, ya como último paso, estimula a las células G para que liberen gastrina. Y de esta forma se secreta el ácido clorhídrico. Sin embargo, para la digestión de las proteínas, cuando comemos carne y demás, no nada más se necesita la gastrina y el ácido clorhídrico, sino que también se necesita lo que había mencionado, la pepsina. Otro estímulo es la secreción de pepsinógeno en respuesta a la estimulación de las células pépticas que lo secretan por acetilcolina, provenientes de los nervios vago o del plexo entérico, y en respuesta al ácido gástrico.
En general, cuando nosotros logramos, bueno, cuando el sistema nervioso parasimpático, que es el rey de la acetilcolina, estimula estas células pépticas, se libera pepsinógeno que actúa en conjunto con el ácido clorhídrico, sobre todo para la digestión proteica. En tanto a la inhibición va a ser medida principalmente por el sistema nervioso simpático, ¿vale? Es como cuando nos aprendemos la función del sistema nervioso simpático y parasimpático, cuando nosotros estamos listos para correr o huir, no nos ponemos a pensar o nuestro cuerpo no se pone a digerir lo que acabamos de comer. Es por eso que el sistema nervioso simpático se encarga de la inhibición de la digestión, ¿vale? La presencia de alimentos en el intestino delgado y la distensión e irritación duodenal que ya hemos visto anteriormente genera un reflejo inverso que inhibe la secreción gástrica para que deje de suceder la digestión y el duodeno no se vea más lleno de lo que debería. La presencia de grasas, productos proteicos provenientes de la acción de la pepsina y el ácido clorhídrico, así como la llegada de líquidos hiperhiposmóticos, permiten la liberación de secretina. Pero ¿cuál es la importancia de la secretina? La secretina es una hormona que se encarga de inhibir la secreción de la gastrina, ¿vale? Y si no hay gastrina, no hay ácido clorhídrico. Además de que la secretina permite que se secrete péptido intestinal vasoactivo y otras hormonas que se encargan de la inhibición tanto del vaciamiento gástrico como de la secreción gástrica. Además de que toda esta inhibición va a permitir retrasar el paso del quimo mientras el intestino está muy lleno o muy hiperactivo, reduciendo la motilidad gástrica y el paso de la comida hacia el duodeno. Durante el periodo interdigestivo, que es básicamente el periodo entre las comidas, la actividad digestiva en cualquier sitio del tubo digestivo, hablemos del estómago o del intestino delgado o grueso, va a ser escasa o nula, secretándose pocos mililitros de jugo gástrico por hora. Este jugo gástrico además no va a estar formado por ácido clorhídrico. Esa idea que se tiene muchas personas de que todo el tiempo el estómago está generando ácido clorhídrico es falsa. Ya vimos aquí que la estimulación y la secreción de ácido clorhídrico está bien moderada por ciertas hormonas y ciertos estímulos ambientales y de nuestra alimentación. Es por eso que mientras nosotros no comamos, el jugo gástrico que se va a formar va a estar formado sobre todo por moco, poca pepsina y nada o casi nada de ácido. Pero lo que sí es cierto es que las emociones fuertes pueden aumentar la secreción de este jugo e incluso pueden incrementar la proporción de ácido gástrico que se secreta en este. Y por eso es que la parte del estrés es parte de la etiología de la úlcera péptica. Aquí esta tabla no voy a decirla completamente, simplemente la dejo a su disposición. Es una tabla del libro de Guyton y en general nos habla de las acciones de las hormonas gastrointestinales y qué estímulos permiten que se secreten, qué estímulos que ya habíamos hablado anteriormente, dónde se secreta cada una de estas células y cada una de estas hormonas y las acciones que tienen cada una de estas hormonas. Sobre las fases de la secreción gástrica, sabemos que tenemos 3 fases. La fase cefálica, que sucede antes de la ingestión de los alimentos como respuesta al olor, a la visión, al tacto, y obviamente después ya que la estamos ingiriendo al gusto, y es directamente proporcional al apetito de la persona. Se origina desde señales corticales y centros que se encuentran en la amígdala y en el hipotálamo, que son transmitidos por los núcleos motores del vago, llegando hacia el estómago. Como en esta fase no hay una ingestión como tal de algún alimento, pues solamente va a aportar el 30% de la secreción de jugo gástrico total. En la fase gástrica, esta es mediada cuando los alimentos ya están pasando hacia el estómago y permite la liberación de reflejos vagovagales que van a viajar, cuando hablo de reflejos vagovagales, son reflejos que viajan desde el vago al tronco encefálico y regresan hacia el estómago, ¿vale? Permitiendo que haya estímulos locales y se estimula la liberación de gastrina, de histamina y de las demás hormonas para finalmente permitir y mediar la secreción de ácido clorhídrico durante horas, el tiempo que sea necesario para llevar a cabo la digestión de los alimentos que están contenidos acá.
¿vale? Esta es la fase más importante de la secreción gástrica porque aporta el 60% de la secreción. Y en la fase intestinal, en la última fase, el alimento ya se está aproximando a la región duodenal e induce que se secrete un poco más de jugo gástrico para mejorar la digestión y pues el duodeno es capaz de liberar un poco más de gastrina para secretar un poco más de ácido clorhídrico. Esta última fase solo nos va a aportar el 10% de la secreción gástrica. Entonces, la más importante es la fase gástrica. Sobre el moco y la gastrina. Como ya había mencionado anteriormente, son secretados por las glándulas pilóricas, que están compuestas por células mucosas superficiales. Y finalmente, lo más importante de las glándulas pilóricas no va a ser el ácido clorhídrico, sino va a ser la lubricación de la mucosa gástrica para permitir el paso de alimentos, además de que genera protección de la pared gástrica en contra de la digestión. Si nosotros tuviéramos una pared gástrica en contacto directo con el ácido clorhídrico, no tendríamos estómago después de algunas horas, ¿no? Se destruiría completamente. Es necesario tener mecanismos protectores que nos eviten la formación de úlceras o de lesiones, incluso precancerígenas. Y esa es la importancia de las glándulas pilóricas y del moco que éstas van a secretar. Este moco es además alcalino, con lo que ya expliqué, evita la exposición de la pared gástrica a las secreciones ácidas que funcionan como proteolíticos y que destruirán a la mucosa. Igual, la secreción del moco va a ser estimulada por la llegada de alimentos al estómago. Respecto a la digestión, como última parte de la fisiología gástrica, sabemos que la digestión de carbohidratos va a iniciar con la saliva a nivel de la boca, por medio de la tialina o la alfa-amilasa, secretadas por la parótida, y que van a hidrolizar al almidón para volverlos maltosa. La digestión del almidón va a continuar en el cuerpo y en el fondo gástrico, porque pues en este sitio la actividad de la amilasa salival se detiene debido al pH tan bajo del interior del estómago. Ante un pH de 2 a 3, que es básicamente el pH que tiene el jugo gástrico ya combinado con el moco, con el pepsinógeno, con el bicarbonato y demás, se incrementa la actividad de la pepsina. Este se encarga de digerir el colágeno proteico. Como ya había mencionado, la pepsina y el ácido clorhídrico funcionan para la digestión de proteínas. Sin embargo, no es como que nada más rompan la proteína. Por ejemplo, en este caso, la pepsina lo que hace es romper el colágeno, que es parte del tejido conjuntivo de la carne, y permite que se hagan agujeros y por esos agujeros entren enzimas digestivas que como tal ya permitan la digestión de la carne, pero solamente inicia la digestión, haciendo un 10 al 20% del trabajo. Las grasas, los triglicéridos o triacilgliceroles, como los conozcan, que están formados por un núcleo de glicerol y 3 cadenas laterales de ácidos grasos, los fosfolípidos y el colesterol, toda la parte de las grasas se van a digerir en el intestino, no en el estómago. Y recordemos, si han puesto atención a toda la ponencia, en el momento de hablar de la fisiología, nunca hablé de absorción. Y es que el estómago no aporta nada a la absorción de los alimentos, pues no dispone de la membrana vellosa que le permita absorber los nutrimentos, además de que el epitelio gástrico está unido por medio de uniones estrechas. Esto implica que solamente algunas sustancias muy liposolubles que sean capaces de pasar por la membrana podrán ser absorbidas. Un ejemplo es el alcohol, algunos fármacos como el ácido acetilsalicílico, pero esto solamente en pequeñas cantidades. Y continuamos con semiología. Ya. En la siguiente porfis. Ahora vamos a hablar de la semiología, pero esta semiología va a ser solamente del estómago, no en sí de todo el aparato abdominal, porque en sí esta es la semana de gastro, pero más específicamente del estómago, entonces por eso. Como siempre, para hablar de semiología hablamos de lo que es la parte de historia clínica, en lo que consta la primera parte de la anamnesis y la segunda parte de lo que es el examen físico. En cuanto a la anamnesis, algunos aspectos relevantes que pueden tener, o sea, los que están aquí en la imagen no significa que son solamente esos, sino que hay muchos más, pero estos son los que están relacionados con lo que es el estómago. Por ejemplo, en cuanto al sexo. En los hombres es más frecuente las neoplasias del estómago, pero en las mujeres es más frecuente la úlcera gastroduodenal, entonces eso es algo que tienes que tomar en cuenta. En cuanto a los antecedentes personales,
Si tu paciente tuvo una gastritis atrófica, puedes tener en cuenta que más adelante va a tener una neoplasia gástrica, una anemia perniciosa o pólipos intestinales, como también lo que es una neoplasia de colon. En cuanto a los hábitos, el tabaquismo se asocia a la mayor incidencia de úlcera péptica, obviamente que sea un tabaquismo de muchos años. También está lo que es la ingesta de aspirina y AINES, que aumenta la incidencia de lo que es la gastritis y la úlcera gastroduodenal, igual que hemorragia digestiva alta. Por eso es que siempre que das estos medicamentos es bueno que lo des con un omeprazol. Siguiente. Ya. Ahora sí, en cuanto al examen físico, aquí vamos a ver algunas partes. Son dos espacios en los cuales hay que tomar en cuenta para ver lo que es el estómago. El primero es el espacio semilunar de Trau, que está ahí dibujadito. No puedo poner con mi linternita. Que este espacio es el que corresponde al fundus gástrico. Em, en esto, su característica es que cuando tú haces percusión en esa zona, tienes que escuchar timpanismo. El límite superior de esto sería lo que es el corazón, el lado derecho, lo que es el lóbulo izquierdo del hígado, el lado izquierdo, lo que es el vaso, y hacia abajo es lo que estaría el reborde costal, o lo que es una línea imaginaria. Todo eso es lo que delimita el espacio de TAP, y ahí la única importancia que tiene es que al hacer percusión vas a escuchar un timpanismo. Ahora, el triángulo de la B, que esto igual corresponde al estómago, pero esto corresponde al cuerpo del estómago. En este, el límite superior es lo que estaría dado por lo que es el borde inferior del hígado, o sea, esta parte del triángulo. El lado izquierdo, lo que es el reborde costal, y el borde inferior, lo que es una línea imaginaria que pase por debajo entre el reborde costal de ambos, o sea, el último reborde costal. En este triángulo de la B, lo que tiene de importancia es que se encuentra la zona de Mendel, o sea, que dentro, o sea, en el centro de este triángulo, ustedes cuando palpan va a ser doloroso. Va a ser doloroso cuando sospeches de gastritis. Siguiente. En cuanto a la inspección, y ya viene lo que es palpación, en sí el estómago no se palpa porque es muy difícil. Y en la inspección tampoco vas a encontrar porque, como hemos visto anteriormente en anatomía, está prácticamente casi debajo del reborde costal, y es muy difícil también de palpar y de ver algunas, o sea, que esté abombado o así como el otro lado. Entonces, prácticamente en toda la parte digestivo tiene importancia más que todo la anamnesis, más que el examen físico. En cuanto al examen físico, lo único que puedes hacer son estas dos maniobras, que son la maniobra del leve o signo de dolor señal, y la maniobra de Glenard. Todas estas, las dos maniobras que indican lo que es la tosis gástrica. Esta tosis gástrica significa que el estómago está distendido. Y este estómago se distiende, ¿por qué? Porque pesa por lo que has ingerido. Y como el estómago está cerca de lo que es el plexo solar, entonces al traccionar el estómago también tracciona el plexo solar, y ahí es donde se origina el dolor. Entonces, en la maniobra de Leven, como ven, el paciente tiene que estar delante, así parado, y el médico tiene que estar por detrás. Entonces, el médico pone su mano derecha en el epigastrio, donde hemos dicho, en la zona, en el triángulo, en el medio donde es doloroso, y justamente tú ahí presionas y va a haber dolor. Pero, ¿cuál es la característica? Que tu mano izquierda va a estar en hipogastrio, o sea, en la parte de abajo, y la mano de abajo va a estar así como ven en la imagen, como una cuchara más o menos, y eso que va a hacer va a ir subiendo al mismo tiempo que apretas. Entonces, cuando suba la mano de abajo, o sea, la mano izquierda, el dolor va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el dolor es por la tracción del plexo solar. Entonces, si la tracción del plexo solar está doliendo y tú al subir es como que ya dejas de traccionar el plexo solar, entonces va a dejar de doler. Y eso también, o sea, eso indica también lo que es un estómago retencionista. Entonces, esa es la maniobra del leve. Y también al mismo tiempo, cuando tú sueltas tu mano, la de abajo, otra vez le va a empezar a doler porque obviamente ya se ha sobreextendido. Ahora, la segunda maniobra, que es la de Glenard o cinturón de Glenard, es también cuando lo dices en tosis. En esta se usa en cinturón, ¿por qué? Porque como ven la imagen,
el médico está atrás el médico está atrás y al poner sus manos así en hipogástrico es como si estuviera haciendo un cinturón con sus manos. Entonces ahí viene su nombre. En esto, igual el paciente tiene que estar adelante, parado, el médico tiene que estar por detrás y las dos manos a manera de cinturón tienen que estar en la zona del hipogastrio, o sea, abajo. Y de la misma forma que hace, va elevando. O sea, tiene el mismo mecanismo que la de eleven. O sea, al elevar hace que se traccione menos el plexo solar y deje de doler. Obviamente esto lo vas a hacer en personas que sean medio, o sea, flaquitas o un término normal, porque que hagas esto en una persona que ya es obeso, que está con sobrepeso, es más difícil, porque no vas a poder levantarlo. Siguiente. Ya les he puesto esta imagen. Quisiera que me pongan qué es lo que ven prácticamente ahí o a qué creen que tiene relacionado. En comentarios. ¿Alguien tiene idea de por qué está esta imagen ahí o qué tiene de relación con el estómago? Ya, esta es la maniobra, lo que se llama lo que es la succión hipocrática o lo que es el bazuqueo. En esto es para ver lo que es igual un estómago retencionista, o sea que sea más de 3 a 4 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona va a estar parada igual que como hemos visto en las anteriores imágenes y que hace el médico. Agarra con las dos manos así en las caderas y es como que la sacudes así de un lado a otro y va a sonar así como la botella. Por eso es que aquí se ve una botella que se está agitando. O sea, incluso tú cuando estás, o incluso tú puedes agarrar y mover así tus caderas y vas a, si estás muy lleno, cuando terminas de comer o tomas agua y tú te mueves así, suena así como si fuera una botella, entonces está moviendo dentro del agua. Eso es normal hasta las 3 a 4 horas, pero si es después, ya no. Esas serían las 3 maniobras en cuanto al estómago. Pues eso sería todo por nuestra parte. Ahorita veremos las preguntas que estén en el chat. Muchas gracias por su atención.